El título del mensaje es Los dones del Espíritu Santo como señal. Una de las características únicas del cristianismo y la iglesia bíblica es que Dios da dones a los miembros de la iglesia para la edificación de la iglesia. Y bueno, no voy a repetir lo que ya hemos hablado. El Señor nos ha fortalecido, cada quien ha recibido por lo menos un don, como hemos aprendido. Pero hoy vamos a cubrir los dones que eran de señal. Leamos de nuevo una vez más Marcos 16, 17. Y estas, ¿qué dice, hermanos? Estas señales, note que aquí está refiriendo a una categoría de milagros. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras, ¿con qué cosa? Con las señales que le seguían. Amén. Ahora, en medio del debate, entre comillas, carismático, está una pregunta que debemos hacernos en cuanto a los dones espirituales que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Si están disponibles el día de hoy. La Biblia enseña claramente que habrá unos dones que fueron temporales. No pierda su lugar en Marcos y acompáñeme a 1 Corintios capítulo 13. Le vuelvo a decir o le digo, mi meta no es ofender a nadie, nada más dar claridad. Yo nunca he tratado de ser ni burlista ni ultrajar a aquellas personas que están perdidas en este error. Una iglesia que aún practica ciertos dones que no están en las Escrituras, bueno, eso va muy contrario a lo que dice el Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en partes, ¿qué dice ahí? Se acabará. Ahora, este pasaje dice que hay ciertos dones que van a llegar a terminar. La palabra acabarán significa que tienen el fin de una cosa. Cesarán es acabar una cosa. Entonces va a haber tiempos que van a dejar de existir ciertos dones. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto. Una postura general de los bautistas es que el perfecto es la palabra de Dios. Otros enseñan que lo perfecto es cuando Cristo venga. La verdad, yo estoy partido en verdad en lo que significa este pasaje. Pero una cosa sí sé, es que sí cesaron las lenguas cuando la Escritura llegó a completarse, y se lo voy a probar porque pienso yo que es así. ¿Por qué? Porque hay profecías que aún existen. O sea, el don de profecía todavía está ahí. Todavía existe un don de profecía, pero tenemos que distinguirlo, y lo vamos a distinguir después. El don de profecía que hoy existe no es una persona que puede predecir el futuro, no malentienda eso. Pero sí, el don de profetizar el futuro o de recibir una visión del futuro, ese ya dejó de existir. Dice el pasaje aquí que leímos hace rato, una señal es un prodigio, presagio, es decir, un hecho inusual, trascendiendo el curso común de la naturaleza. Cuando leamos prodigio, el prodigio es un hecho fenómeno que excede los límites regulares de la naturaleza. Un presagio es señal que anuncia su suceso futuro. Y hay dos clases de dones espirituales, los dones como señal y los dones del ministerio. Y los dones como ministerio era un servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros creemos en esos dones, que el propósito de los dones que la iglesia tiene hoy es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero ya no son como señal, lo cual vamos a ver enseguida en un momentito. Vaya conmigo a Marcos 16, 14 una vez más. El pasaje aquí dice, finalmente se apareció, el versículo 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó, ¿por qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A veces la gente toma el pasaje que dice, el que creyere fuere bautizado, y estas señales seguirán a los que creen, diciendo, si usted cree en el Señor, recibe a Cristo, usted va a tener que llevar a cabo esta lista que vemos en el versículo 17. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, pero nunca hablan de tomarán manos en las serpientes o beber cosa mortífera. ¿Verdad que no hablan de eso? Es fácil tratar de hacer algo que se puede fabricar, hablar en diferentes lenguajes y repetir la misma cosa. Yo creo que la gente puede entrar en un éxtasis hasta satánico de estar repitiendo lo mismo,
y hacerlo en grupo. Algunos de ustedes me han compartido. Yo estuve en una reunión donde yo pude ver eso. Varias personas me han contado que entraron a un cuarto, todos estaban cerrando los ojos y todos vieron una misma cosa. Pero quiero decirle que las experiencias no son las cosas que usamos para guiarnos, es la Biblia. Vamos a ver que hay también falsos prodigios, también el diablo existe y existen espíritus de Satanás. Y lo que yo vi en una reunión con 16,000 jóvenes que empezaron en éxtasis porque tocaba la música y música, estoy hablando de 8 horas sin parar. Y yo veía gente actuar, no como gente espiritual, sino más bien como gente endemoniada. Veremos entonces los dones como señal. En primer lugar, el propósito de los dones como señal. ¿Cuál era el propósito de estos dones? Bueno, acompáñenme una vez más a Marcos 16:20, pero en verdad era para acreditar al hombre de Dios. Era para acreditar al hombre de Dios. La palabra acreditar es demostrar algo que es cierto. De acuerdo con Marcos 16:20, y después vamos a ver Hebreos, las señales fueron dadas con el propósito de acreditar lo que él dice es verdad. Mire Marcos 16:20, y ellos saliendo, predicando en todas partes. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Ayudándoles el Señor a ellos y confirmando la palabra, ¿cómo? Con las señales que les seguían. Acompáñeme a Hebreos, no pierda su lugar, vamos a regresar a Marcos otra vez. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Sí pudo notar lo que este pasaje está diciendo, que el Señor les ayudaba a ellos con señales. Ellos llevaban el mensaje, pero para que fuera acreditado aquel hombre que Dios estaba con él y que Dios lo envió, era necesario que él mostrara señales. En Hebreos 2, 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso no está diciendo que usted puede perder su salvación, está diciendo una persona que escucha la verdad y no la recibe, la está descuidando. La cual habiendo sido anunciada, primeramente por el Señor, no nos fue, ¿qué dice ahí? Confirmada por los que lo oyeron, testificando ¿quién? Dios juntamente con ellos. Note que el Señor ayuda al siervo, pero ¿cómo le ayudó? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje nos dice entonces una vez más que Dios usó los milagros, los prodigios, las señales para acreditar al siervo de Dios, al hombre de Dios, para que la gente supiera y tuviera confianza que este hombre es de Dios, pero también era para acreditar el mensaje. Regrese a Marcos 16:20. O sea que siempre fueron para confirmar la palabra del mensajero. ¿Estamos ahí? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, note, y confirmando, ¿qué cosa? La palabra, pero ¿cómo la confirmaban? Con las señales. Entonces, este era el propósito de las señales. Es que cuando predicaban aquellos hombres, Dios confirmaba que su palabra era verdad. Un ejemplo perfecto es en Éxodo 4, del 1 al 9, cuando Moisés es enviado al pueblo de Israel. Dios lo envía y Moisés pone sus excusas. Y él dice, pues, ¿qué si no me quieren oír? ¿Qué si no me van a creer? Entonces el Señor le da una solución para que te crean, para que sepan que yo te envié, para que sepan que tú eres un siervo del Dios Altísimo. Te voy a dar señales. Éxodo 4, ¿estamos ahí? Dice versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Mira el 5. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo al del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Cuántas señales hay aquí? Dice el 8, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿creerán a la voz de la postrera qué? Señal, dice el 9, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra,
y se cambiarán aquellas aguas que tomares del río y se harán sangre en la tierra. Entonces vemos por qué le dio a Dios a Moisés estas dos señales. Para que crean que Dios lo envió, para que crean el mensaje. Vaya conmigo a Hechos 2:22. Y es por eso entonces que Cristo, cuando fue enviado por el Padre, Él hizo muchas señales para que crean en Él. Hechos 2:22. ¿Estamos ahí? Varones israelitas, oír esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, mire, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Voltea unas páginas a Hechos 4, 29 y 30. Aquí acreditaba ahora el mensaje de los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable, ¿qué cosa? Tu palabra. Note que todo se trata de la palabra. Mientras extiendas tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces vemos una y otra vez, ¿cuál es el propósito de las señales? Acreditar al siervo de Dios y acreditar la palabra de Dios, el mensaje. Segunda de Corintios 12:11, Pablo usa entonces también las señales para prueba de su apostolado. O sea, no es nada más por levantarse enfrente de un grupo y hacer un montón de ruido, un montón de marometas y hacer un espectáculo en la iglesia. Las señales de la iglesia tenían un propósito y era acreditar el mensaje. Si usted me pregunta a mí cuál de las señales que el Señor dio le gustaría tener a usted, yo diría, me gustaría tener la señal de sanar. Yo he visto mucha gente morir. Yo he visto hermanos morirse. He visto gente enferma. Yo quisiera, si yo pudiera tener ese don, sería de sanar a la gente y estaría yo en los hospitales, estaría yendo yo por todas las partes del mundo. Hay gente enfermiza, leprosos, allá por India, por Asia, donde no hay médicos. Pero eso no es lo que hace la gente. Eso no es lo que ellos están presentando cuando hablan de sanidades. Siempre es en un lugar, tipo hasta circo, y hasta demandan que se dé paga o que les den ofrendas por sanar a la gente. Eso es un robo, una mentira. ¿En qué corazón cabe decirle a una persona que no le van a sanar si no da una ofrenda? ¿En qué corazón cabe que si no das una ofrenda no voy a orar por ti? Y note que cuando había sanidades, Jesús nunca oraba para que hubiera sanidades. Usted observe, nunca oraron. Simplemente ellos ponían sus manos, o Jesús muchas veces ni siquiera tocó. Dijo, y eres sano. Pero eso no es el espectáculo que se hace el día de hoy. No solamente la gente se pasa como grandes, la gente pide que le den honoríficos, que le den ofrendas, que le den dinero, y encima de todo ello ni siquiera sanan a la gente. Por eso es algo que nos debe dar celo cuando hablamos de estas cosas. No es para ofender, pero sí da coraje. Porque ese es el falso evangelio que después vamos a ver que el diablo usa estas cosas para desviar a la gente de la verdad. Qué irónico que Dios usaba esto para acreditar la verdad, pero ahora el diablo usa los falsos prodigios para desviar de la verdad. Ahora dice ahí en 2 Corintios 12:11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, ¿qué dice ahí? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora una pregunta que la gente hace, entonces, ¿cómo va a creer la gente sin milagros? ¿Quién de ustedes creyó sin un milagro? Creo que la mayoría de nosotros creímos sin tener que ver un milagro. Escuche, no existe el evangelismo por medio de milagros. Los milagros a nadie salvan. Los milagros acreditaban el mensaje, pero note que usted y yo en esta época no ocupamos milagros. Tenemos algo más seguro que es la palabra de Dios. Quiero que me acompañen Números 14:11. El asunto es que estamos viendo que hay un cierto grupo en la Biblia que siempre pedía señal, ¿verdad? Parece que siempre hay señales delante de ellos y escuchen, aunque ellos vieron las señales, aún no creyeron. En Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar? ¿Qué dice ahí? Este pueblo, ¿hasta cuándo no me creerá? Note, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, todavía no me creen. Note que las señales entonces no es el problema. El problema está en el corazón de la persona.
Por ejemplo, los judíos que habían visto las señales de Jesús cuando alimentó a miles de personas, ellos le seguían no por la señal, sino por la comida. Y cuando Él les dijo, yo soy el pan que desciende del cielo, dijeron, dura es esa palabra, y lo dejaron. Vemos los fariseos que calumniaban al Señor. Cuando Él sanaba, ellos decían que era por poder de Belcebú. O sea, note que ellos veían cómo Él sanaba, pero en vez de creer, calumniaban a Cristo. En otra ocasión, Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Y los fariseos, en vez de alegrarse y seguir a Cristo, dice la Biblia que ellos querían matar a Lázaro. Decían, todos los judíos están tras de él, el mundo va tras de él, decían los fariseos, porque tenían un problema de corazón. Establecían su propia justicia y no creían en el Evangelio. Y eso es lo irónico de todo esto, es que la gente que hoy dice que practica sanidades, que practica el de hablar en lenguas, interpretar, que practica todo este asunto, ni siquiera cree en Jesús como Dios lo presenta. Ni siquiera comprende el Evangelio como Cristo lo presenta. Hablan en tantos lenguajes desconocidos, según ellos, lenguas angelicales, pero ni siquiera han recibido la salvación y el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces note que no es una necesidad que la gente vea milagros para creer. Lo que ellos necesitan es escuchar el Evangelio. En Romanos 1:16 nos deja saber que el poder de Dios para salvación no es un milagro, no es un prodigio, no es una señal. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, ¿de qué dice ahí? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero quiero que vea en Juan 20. Usted está diciendo, entonces, pastor, no necesitamos señales. Sí necesitamos señales, pero las señales que usted y yo necesitamos están aquí. Lo que usted y yo vemos en la Biblia, la señal de la resurrección está aquí. ¿Quién de nosotros vio a Jesús resucitado? Yo no lo vi resucitado, yo no lo vi crucificado, yo no vi cómo Él vivió una vida perfecta, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Y la Biblia entonces es el medio de conocimiento para que la gente sea salva. Todas las señales y todos los prodigios que yo necesito están aquí en este libro. Dice Juan 20:31 de esta manera. ¿Estamos ahí? ¿Hizo además Jesús muchas otras? ¿Estamos ahí? Juan 20:30, perdón. ¿Hizo además Jesús muchas otras? Señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, todo lo que vemos en este pasaje, en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Noten una vez más que la señal está vinculada con la palabra de Dios. Todas las señales que vimos en la Biblia acerca de Jesús tienen el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que creyendo en Él tengamos entonces vida eterna. Las señales que yo necesitamos están aquí. ¿Cuál es el propósito de los dones como señales entonces? Acreditar al hombre y acreditar que el mensaje del hombre que es la palabra de Dios. Número 2, vamos a ver la provisión de los dones como señales. ¿Por qué los dio Dios? 1 Corintios 1:22, vamos a ver una de las características del corazón de los judíos, era la necesidad de una señal. 1 Corintios 1:22, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, porque los judíos ¿qué piden? Piden señales. Un estudio sobre la demostración de los dones como señales en el Nuevo Testamento revela dos cosas: que los judíos siempre estuvieron presentes y que siempre había un apóstol presente. Por ejemplo, ¿me pueden decir cuándo se habló en lenguas en la Biblia? ¿Alguien que habló en lenguaje desconocido? ¿Se acuerdan? ¿Quién? ¿Cornelio? El día de Pentecostés. Y usted cuenta los lenguajes, son por lo menos 16 lenguajes que menciona. ¿Pero quién estaba presente? Judíos y los apóstoles. ¿Otra ocasión? Cuando Cornelio, ¿había presente un apóstol? ¿Había presente judíos? Dice la Biblia, los fieles de la circuncisión. Había judíos. ¿Qué significa fieles de la circuncisión? Significa que estos todavía se aferraban a los ritos de Moisés y todavía eran fieles a este asunto de circuncidarse. Entonces, la señal, no fue para Pedro
no fue para Cornelio, ¿fue para quién? Para esos judíos que eran fieles a la circuncisión. Entonces siempre vemos en las ocasiones que se hablaba en un lenguaje desconocido, había siempre judíos y un apóstol. Quiero que vean los ejemplos en el Antiguo Testamento, Éxodo 4. Ahora, no voy a cubrir por completo este asunto de lenguas el día de hoy. La siguiente semana estaremos hablando de cada uno de ellos. En Éxodo 4, versículo 30 al 31, estamos diciendo que los judíos, ¿qué piden? Piden señal. Dice así Éxodo 4:30, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo, ¿qué cosa? Las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Creyeron. Vaya a Jueces 6:17, por favor. ¿Qué fue lo que les mostró a Aarón? Aquí viene Aarón. Aarón. Y Aarón trae la vara. Eso mero Aarón. Y dice a Aarón, porque Moisés, ¿por qué Moisés no estaba hablando? Era un tartamudo y era un tímido. Entonces cuando Dios le daba mensaje a Moisés, Moisés iba con Aarón. Aarón, Dios me mandó. Bueno, vente hermano, así era en la Biblia. Y él le daba como tímido. Y venían, llegaron al pueblo de Israel. He aquí el Señor, tú eres Moisés, diles que se nos apareció el Señor. Señor, se me ha aparecido. Y la gente, avienta la vara. Oh, ya lo quebraste. No. ¿Y qué hizo la vara? Wow, decían, volví a tomar, hermana, ¿me la das? No, hermana, tú no estabas en el pueblo. Pero todavía alguna gente, no sé, mete la mano. Cuando la sacaba, blanca como la nieve. Wow, métela otra vez, decía Moisés, sácala. El pueblo decía, y creyeron y dijeron, Dios nos visitó. Qué tremendas señales, ¿no? No era un trueno, era algo muy sencillo, algo muy práctico. En Jueces 6:17 dice la Biblia, y él respondió, hablando de Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Todos los judíos siempre requieren señal. Observe esto en el Nuevo Testamento. En Mateo 12, versículo 38 al 39, los discípulos, bueno, no los discípulos, sino sus detractores, sus enemigos, vienen a hablar con Jesús. Versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Vaya a 1 Corintios 14:22, por favor. Vemos entonces qué es lo que el judío siempre requiere. Siempre en su corazón tiene una necesidad de ver una señal. ¿Qué decía Tomás? Si no veo, no creo. Y usted diría, yo no soy como los judíos. En una esencia sí somos así también. Hemos pedido a Dios pruebas, quizás no para salvación, pero en otras ocasiones. No estoy diciendo que las señales eran nada más para los judíos. Las señales eran para los incrédulos también. 1 Corintios 14:22 dice así que las lenguas son por señal. ¿No a quién dice ahí? No a los creyentes, sino a quién? A los incrédulos. Pero ¿dónde se habla este asunto de lenguas actualmente? ¿Delante de quién? De los supuestos creyentes. Obviamente también son incrédulos. Pero note que la meta, el deseo de Dios, como vemos en la Biblia, era para que otros creyeran, para que otros escucharan el mensaje en su propio lenguaje. No voy a hablar hoy más acerca de las lenguas, pero sí pienso que es un poco curioso,
Porque dice la Biblia que hay otro don, el que interpreta lenguas, no es el mismo. Uno es una persona que habla en lenguas, que sabe hablar muchos lenguajes, o quizás cuando uno habla todos lo escuchan en su propio lenguaje, pero otro tiene otro don, su don es interpretar lenguas, significa que él puede escuchar todos los lenguajes y saber qué está diciendo. No es lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Son muy distintos. Muy bien, vemos entonces que la provisión generalmente fue dada para los judíos. Vimos en primer lugar el propósito de los dones como señal, vimos la provisión de los dones como señal. Número 3, vamos a ver el perfil de los dones como señal. Regresa a Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 y 18 cataloga 4 dones. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrían sus manos y los sanarán. Note, echar fuera demonios, hablar lenguas, levantar serpientes venenosas y hacer sanidades. ¿Cuál de estos vemos en la Biblia? ¿Cuál de estos vemos que sucedió en la Biblia? Todos estos se cumplieron en la Biblia. O sea, yo creo más bien, bueno, esta profecía del Señor ya tuvo un cumplimiento. Vaya a Hechos 6, 16, 18, vamos a ver algunos de ellos. Echar fuera demonios. En la Biblia nunca vemos que sacaban demonios en la iglesia. Había demonios en la sinagoga. La sinagoga no era un lugar del templo de Dios, no era un lugar que Dios mismo había establecido. Dios lo aprobó, quizá, pero no era el lugar donde Él designó la adoración y la enseñanza. Ahora en la iglesia local nunca vemos que se manifiesten demonios, pero hoy en día muchos es donde se enfocan en sacar demonios, es en la iglesia. Ahora yo no he visto esto en una iglesia, yo no he sido parte de ello, algunos me han contado lo que han hecho. Lo más horrible que yo he escuchado es que a una mujer le metieron la mano hasta más adentro para poder, según, sacarle el demonio. Pero dice que le metieron la mano casi hasta el codo. Dije, pero ¿cómo pueden hacer eso? Es algo tan oscuro. O sea, y le decía, no le digas a nadie, no le diga a nadie. Eso es nada más para nosotros que estamos aquí. Pero ¿por qué va a hacer cosas en oculto? ¿Va a hacer cosas en secreto? ¿Por qué? Porque no es de Dios. En Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacían por muchos días. Hablando de una mujer que seguía a Pablo. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En Hechos 2.4 vemos lo que era hablar en lenguas. En Hechos 28, vaya por favor, Hechos 28, vemos que a Pablo le picó una serpiente. Y eso es lo que quiere decir tomar serpientes. No significa que van a jugar. Van a levantar una serpiente y ponerla enfrente de uno a ver si es santo uno. Y si la serpiente no te pica, significa que Dios está contigo. Y si te pica, quiere decir pues que vas a sobrevivir si Dios está contigo. Sí les conté, ¿no? De aquel pastor que, supuesto pastor, andaba con serpientes caminando para arriba y para abajo y de repente la serpiente, ¡pum!, que le da un picoteón en la cara. Y se empieza ahí a decaer el ánimo y la iglesia llame, vaya al hospital. No, si Dios está conmigo, todo va a estar bien. Se fue a su casa, los hermanos llamando toda la noche, oye, ¿cómo está el pastor? ¿Cómo sigue? Y resulta que él murió. Yo miré un video y gente me dudó que era mentira, que estoy inventando. Tú inventas, no hay tal cosa. Y allí está el video en internet. Allá en Luisiana hay una iglesia donde aquel hombre toma serpientes y anda jugando con ellas. Eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo no estaba jugando con serpientes. O sea que Pablo estaba en un lugar donde había muchos animales y le picó una serpiente. Pero Dios le libró de la muerte. Hechos 28:3, estamos ahí. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios.
¿Se murió? No le pasó nada. Ahora esta gente conocía serpientes. Allá en Ecuador nos dijeron, hay una serpiente que tiene ahí unos como diamantes de al lado negro. Cuando veas esa serpiente, ni te la acerques, ni trates de sacar una foto, porque mucha gente ahí saca su celular. ¿Sabía usted que las serpientes pueden picar, pueden lanzarse hasta 5 pies, hasta 6 pies de distancia? Se ven así, pero como un resorte saltan. Y dice, no te la acerques a esas serpientes, una mordida de ellas, se tienes nada más 3 minutos para vivir. Nosotros que somos de aquí, dice, podemos sobrevivir hasta 15 minutos. Pero tú, que vienes de afuera, en 3 minutos. Imagínense entonces Pablo está levantando alguna madera, algunas hojas o leña, no sé, y ahí se acerca y ¡pum!, se le prende. Y los nativos, esa es la mera serpiente. Ese amigo estuvo. Ahí estaban llamando todos a palomitas, observando a Pablo. Porque dice la Biblia, no, que estaban esperando, se le quedaban viendo a Pablo. Pero ¿qué hizo Pablo? Se sacudió, le echó la lumbre. Y pasó mucho tiempo y no le pasó nada, ni siquiera se hinchó, no ni siquiera una calentura de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, la señal. Y creyeron que era un Dios. Pero él les empezó a predicar el Evangelio. Dice la Biblia que todos los de esa isla creyeron. Una vez vemos entonces que el milagro era para acreditar al mensajero y a su palabra. Entonces, en Hechos 3:6 vemos la otra parte, que es sanar enfermos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándoles por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Le puso la mano sobre la cabeza, le tomó la mano y le levantó, le ayudó a que se levantara. O sea, no hay una práctica en la Biblia que veo. En otra ocasión dice que la sombra de él. Otra ocasión dice hablando de los paños. Y ahí la gente agarra entonces esa idea. Tocaban el paño y llevaban y con ese paño se sanaba. Vemos en el Antiguo Testamento que los huesos de Eliseo resucitaron a un muerto. En Marcos 10, quiero que vea, porque a veces ignoramos esta parte. Hay dones que podemos eliminar entonces. ¿Cuál es el don que sobreenfatizan de todos los que nombramos? Hablar en lenguas, sacar demonios, tomar serpientes. ¿Qué tal tomar algo mortífero? No, ¿verdad que no? Pero aquí está otro que tampoco mencionan. Mateo 18, estamos ahí. Mateo 18, ¿sí están ahí? Los espero. Sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué es la siguiente frase? Resucitad muertos. ¿Los apóstoles resucitaron a muertos? ¿Quiénes? Pablo resucitó al muchacho que se cayó. ¿Y Pedro? A Tabita, ¿se acuerdan? ¿Perdón? Tabita. Dorcas se había enfermado. Cuentan de un hombre que manejó 3 días sin parar para llegar a Florida, donde estaba una iglesia enorme, donde un hombre que se autodenominaba siervo de Dios, profeta. Y él llegó y lo vio y tenía en su mano una gran ofrenda. Le dijo, tengo una ofrenda para ti, necesito un milagro. ¿Qué necesitas? Ven, quiero mostrarte. Y lo lleva a la parte de atrás de su carro y abre la parte de atrás. Y ahí estaba un niño en hielo. Y le dice, levanta, mi hijo. Este hombre creía que él podía resucitar. Sea un charlatán que habla y dice, y puedo hacer y aquello. Pero cuando llega la hora de hacer cosas así como estas, nadie las puede hacer. Todo este asunto es un show. Pobre gente a veces está tan creyente de lo que este hombre dice. Y ellos saben, son manipuladores. Dentro de aquí hay una persona que tiene una mamá enferma. ¿Cuál? Yo, soy yo. Párate. Mamá, ¿con cuál letra empieza? Y no saben que al inicio ellos llenaron peticiones poniendo los mismos nombres.
Y había un hombre que él empezó a investigar a estos charlatanes y había radios en las ondas y él podía escuchar a la esposa de él diciéndole toda la información. Eso es documentado, esto ha sido mostrado que eso es exactamente lo que ellos hacen. Y por eso sí nos da coraje que le dice manda tu semilla y manda tu ofrenda si quieres que Dios te bendiga y despojan a la gente. Y eso a la gente no le interesa ni le importa. Pero ellos no pueden resucitar a nadie. Ellos no pueden tomar serpientes, no pueden tomar cosas mortíferas, no pueden sanar. Otra vez les digo, ¿por qué no están sanando a la gente que está enferma? Gente de cáncer, de pérdida, sanen a los niños que están enfermos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden, no tienen poder para sanar, son mentirosos, son falsos, son fraudulentos. Y la tristeza de todo esto es que la gente sigue lo que ellos dicen. Los dones como señal, el propósito de los dones como señales, vimos la provisión. Vimos que podemos eliminar, vimos el perfil de los dones, es el perfil. Número 4, el peligro con los dones como señal. ¿Qué gran cosa? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que Satanás también puede producir señales y prodigios. Cuando Dios envió a Moisés, ¿qué hicieron los encantadores y hechiceros de Faraón? Ellos pudieron hacer lo mismo, no siempre, pero sí al inicio pudieron repetir. Usted puede ver esto en Éxodo 7, en Éxodo 8. Pero la cosa es que Satanás trata de engañar al mundo por medio de señales y prodigios. Vamos a ver algunos pasajes. Vaya a Marcos 13, 21 al 23. Recuerde que la palabra engañar es hacer creer una cosa que no es verdad. Y mientras que Dios usó los milagros para acreditar su mensaje, el diablo hace señales para engañar al mundo. Entonces, ¿cómo yo sé, pastor, si la persona hoy tiene palabra de Dios o no? Si es verdaderamente un milagro o no. Bueno, vamos a ver eso en Marcos 13, 21, estamos ahí. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué cosa? Señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Si fuere posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Los escogidos puede ser a los creyentes o puede ser aún a los escogidos israelitas. Pero escuche, ¿podría engañar aún a la gente creyente? Pues no está diciendo que los engañará. Está diciendo este pasaje que si fuese posible, un creyente no puede ser engañado porque él tiene la palabra de Dios. Alguien viene y me empieza a hacer un show, hasta me dice mi nombre y todo eso. Yo no le voy a creer si no me habla conforme a la palabra de Dios. Yo tuve visión y esta visión es esta y en el nombre de Dios te digo esto. No puede engañarnos porque estamos bien arraigados en lo que es la palabra de Dios. Mire 2 Corintios 11:13. Esos son pseudo milagros inspirados satánicamente, empleados para apoyar su afirmación de ser el verdadero Cristo. Note que habrá falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Escuche, si usted está escuchando una enseñanza, un predicador que no está hablando conforme a la palabra de Dios, aunque hable bonito, aunque hable con palabras de Dios, usted debe evitar cierta persona. Y escuche, no hay tal cosa como pastoras ni maestras. Entonces, no sé que algunos están escuchando a una mujer enseñar la Biblia. Dios no mandó el liderazgo femenino ni la predicación femenina. Y hay personas que me dicen, voy a una iglesia cristiana y hay una pastora y dice, ¿qué haces ahí? No es una iglesia bíblica. Dios nunca estableció pastoras, ni apóstolas, ni profetas. Él estableció un liderazgo masculino. No es porque es un privilegio, sino que es una responsabilidad. Desde ahí debe ser una alerta para algunos de nosotros de no estar escuchando, ni siguiendo, ni participando, ni yendo a una iglesia donde hay una mujer enseñando. Y encima de ello, si la persona no habla con la Biblia, ni siquiera le lleva a unos cuantos pasajes, siendo aún quizás la creyente, ¿qué le está enseñando? Porque mucho del cristianismo de hoy está mezclado con lo que es la psicología, la autoayuda. Y tú puedes, y tú supérate, y Dios está contigo, y tú declaras cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Y es imposible que Dios le bendiga, mi querido hermano, si usted está en pecado. Y una persona va a la iglesia,
y nunca escucha que debe arreglarse con Dios, tener una comunión con el Señor, simplemente va, escucha, Dios está contigo, declara tu día, Dios te va a bendecir y pon tu semilla para que Dios te prospere. Y nunca le dan la clave verdadera para la prosperidad, que es estar bien con Dios, arreglar nuestros pecados, tener una vida justa y recta, poner la armadura de Dios, leer la Biblia, caminar con Dios. Cómo instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, cómo tener una familia que ama a Dios, cómo ser un esposo, una esposa que ama a Dios. Todas esas cosas es lo esencial, todo el consejo de la palabra de Dios, y no simplemente que siempre le diga qué tan bueno es usted y que le va a ir bien y que todo va a estar bien y que pobrecito usted. Jamás debemos nosotros participar, escuchar a una persona que constantemente está repitiendo estos tipos de mensajes de alegría y prosperidad sin hablarnos de justicia. Según Tesalonicenses 2:9 dice la Biblia, mire, Satanás es poderoso, y si hay señales y prodigios, él tiene habilidad de poder llevar a cabo estos milagros. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice ahí? Mentirosos. En Apocalipsis 13:13, quiero que vea por favor una vez más. El propósito del diablo para usar o hacer milagros y señales es para engañar, engañar y engañar. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el 14 que dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cómo es posible que tanta gente va a seguir al anticristo y van hasta ponerse del lado del diablo para pelear contra Dios? Por todas las señales. Van a decir, aquí está el poder de Dios. Aquí se manifiesta el poder de Dios. Aquí hay poder de Dios, dicen algunos, cuando van a un lugar y no se les enseña la Biblia, ni hay predicación, ni se les redarguye, pero hay manifestación supuestamente del Espíritu. ¿Ha escuchado gente decir eso? Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? ¿Hablaron en lenguas? Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Hubo expulsión de demonios. Hubo sanidad. ¿Pero realmente lo hicieron? ¿O eran señales para engañar? ¿Usted cree que Satanás puede engañar a unos creyentes? 1 Timoteo 6:3, miren. Y esta es la razón por qué nosotros nos mantenemos firmes. Dicen algunos, pero ¿qué tal de los milagros que se han sucedido? A mí personalmente no me importa si no tiene nada que ver con las Escrituras, porque si yo sé de dónde vienen, ¿de dónde vienen? Si se aparece una mancha en la pared. Usted sabe que la iglesia tradicional antes hablaba mucho de milagros, mucho. O sea, para canonizar a un santo es necesario que haga ¿cuántos milagros? ¿Sabe o no sabe? 2. Entonces, toda la gente que es canonizada como un santo, tiene que haber pruebas que hizo milagros. ¿Sabía usted que había un hombre que tenía, según el brazo de Juan el Bautista? Ahí la tenía guardado en su ropero y él se hacía rico y rico y un día le robaron el brazo y se hizo pobre. Eso suena más como superstición, pero esto viene de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Es más que nada lo que dije, supersticioso. ¿O no es así la superstición? ¿Se acuerda? Usted pasaba por el templo y ¿qué hacía? Yo me acuerdo estar en un autobús en la escuela y era de puros estudiantes yendo a la casa y siempre que pasábamos por ahí todos se estaban persinando y me dicen, ¿y tú por qué no? Es que yo soy bautista y no me tengo que persinar. O cuando uno sale o dice, mándame la bendición, todo eso tiene que ver con mucha superstición. Y es por eso que son fácil presa después, porque sí, cierto, en mi pueblo apareció una señora con patas de burro y entonces ponen a conciliar, si es verdad, todo eso tiene sentido. Pero una vez le digo, mi hermano, Satanás es verdad. Satanás tiene poder. Satanás es real y él hace prodigios. Usted observe nada más la música contemporánea, abiertamente satánicos ya. ¿Los ha visto? ¿Ha visto? Quizás no digo que escuche la música ni vea sus videos, pero usted puede ver gente hablando de ellos con cuernos. Ya está abiertamente satánico. ¿Usted cree que esta gente tiene verdaderamente talento? No tiene talento.
No tienen talento, todos ellos ni siquiera cantan, apenas hubo una mujer que le aventó un micrófono a otro que le echó agua y seguía la música cantando. Ella no estaba cantando. No tienen nada de talento, no tienen nada de sesos. ¿Cómo es que llegan a este lugar? Es porque ellos hacen tratos con el diablo. Eso es verdad, es real. Eso se ha probado. Hay gente, hay como Beyoncé, que ella habla de ella misma como una tercera persona. Ella dice, yo no puedo lograr esa nota tan alta, pero tiene que entrar y habla ella de una tercera persona. Ella puede llegar la nota y dice, a mí se me olvida, se me va el sentido de ser, no me acuerdo. Ya después cuando llego a regresar a mi normalidad, ya pasó el concierto. Es lo que ella ha dicho en unas entrevistas. Se puede escuchar a gente como Katy Perry, Taylor Swift, Billie Eilish. Son cantantes famosos que no tienen nada de talento, nada. Peso Pluma, ¿has escuchado de ese? No tiene nada de talento. Pero es que hay tratos, el Satanás, él levanta. Recuerda, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el diablo a Satanás? Si me adorares, todo eso será tuyo. Y es por eso que está la influencia en la música, la influencia en las escuelas, la influencia en la televisión. Todo está enlazado donde el diablo está por encima de todo. En 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿qué cosa? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Empieza a decir, evita a esta persona, aléjate, no la escuches. Entonces, recuerde, aquí está la clave. Si una persona hace milagros, hace lo que quiera, pero si no habla conforme a las sanas palabras de Cristo, ¿es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Por último, quiero compartir el paso de los dones como señal. 1 Corintios 13:8, vaya allá por favor. La Biblia claramente dice que van a cesar las lenguas, las profecías, la ciencia va a acabar. Ahora aquí muchos nos enfatizan en lo que es la lengua. Cesarán las lenguas, dice 1 Corintios 13:8, pero ignoran la ciencia. Recuerden, ¿qué significa ciencia? El conocimiento. El don de lenguas es uno de los dones dados como señal. Por lo tanto, vemos que esos dones vinieron a ser temporales, porque es la Biblia que cesaron. La pregunta es, ¿cuándo van a cesar? Bueno, históricamente, después del año 70 no hay ni un registro. Pablo escribió sus cartas desde prisión. Escribió, por ejemplo, las cartas pastorales, Filipenses, Colosenses, Efesios, Timoteo, y no menciona las lenguas ya. ¿Sabes? Vemos la Biblia que dice lengua, sí, pero en el tiempo que Pablo estaba, en ese tiempo, cuando escribió a los Corintios, todavía era vigente. Pero cuando él llega a final de Hechos, está en la cárcel, de la cárcel escribe cartas, y en Efesios habla de ser llenos del Espíritu Santo, y ¿sabe qué no menciona? Las lenguas. A los Gálatas le dice que deben andar en el Espíritu, y la manifiesta son las obras de la carne, después el fruto del Espíritu es, y empezó a hablar una vez más del fruto que viene por ser lleno del Espíritu Santo, y nunca menciona lenguas. No menciona sanidades. Es más, cuando él estaba en la cárcel, escribió a los filipenses y le dijo, había un hombre llamado Epafrodito que él no se puede sanar. Pero Pablo, ¿qué no tenías tú el don de sanar? Pero cesó. Es más, Pablo estaba enfermo. ¿Y quién sanaba a Pablo? Nadie lo podía sanar. Y Pablo decía que él estaba muy abrumado porque se entristeció mucho por la enfermedad de Epafrodito. Se va a enfermar, se va a morir, porque había cesado. Llegó un tiempo donde poco a poco empezó a cesar y ya no se mencionan estas cosas. En Judas 1:3 dice la Biblia de esta manera. Nos habla la Biblia acerca de la palabra de Dios o la fe que una vez nos fue dada. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces se dio esta fe? Una vez. ¿Qué significa esto? Bueno, vaya a Apocalipsis 22:18. O sea que la revelación de Dios es la profecía que Dios dio, dejó de venir. El Señor ya no da profecía, ya no habla por éxtasis, ya no habla por visiones. Recuerde que la última vez que se registra un sueño fue cuando Dios le dijo a José que huyera a Egipto. Esa es la última vez que se registra un sueño en la Biblia. En el libro de Hechos no hay sueños. En el libro de Hechos hay éxtasis. En el libro de Hechos hay visiones. Pero después cesan, empiezan a acabar. Y no todos tenían sueños, no todos hablaban en lenguas.
En Apocalipsis vemos la última profecía que se da en la Biblia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ¿qué dice ahí? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, a base de esos pasajes concluimos que cuando el Señor dio su última profecía, es cuando cesaron los dones de señales. Históricamente también vemos que en el año 70 Israel fue destruido. No se registra ni un solo milagro después de ahí. Hay muchos documentos que se han conservado de la iglesia primitiva, ni uno se menciona de sanidades. 100 años después se mencionó un milagro, pero no fueron los cristianos, fue la iglesia universal, la iglesia de Constantino, que empieza a hablar de milagros una vez más. Y en el cristianismo, históricamente, hablando del cristianismo bíblico, se acabaron todo este asunto. Pero hace un poquito más de 100 años, allá en Azusa, apareció una mujer, aquí en Azusa, en California, en la calle, en público, hablando en lenguas. Y ahí nació una vez más una religión que enseñaba señales que se manifiestan. Pero estoy diciendo esto, no es que el Señor haya retenido su bendición por todos estos años. Bíblicamente vemos que Dios claramente dijo que iba a cesar la ciencia, conocimiento, ya no hay más conocimiento. Nadie puede decir, yo tengo nueva visión. Yo escuché a alguien decir, si usted cree que tiene visión, escríbalo en un papel y póngala en la parte de atrás, inclúyala en la Biblia. ¿Podría usted hacer eso? Oh, Señor, porque si yo le añado, estoy haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice. Yo no puedo añadirle a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasaron con los dones? Cesaron y pasaron. Tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Recuerdan? ¿Acreditar a quién? Al mensajero y al mensaje. Y el mensajero siempre tenía el mensaje bíblico, la salvación bíblica. Por lo tanto, cualquier persona que quiera usar ese mensaje para acreditar un mensaje falso, está haciendo lo que el diablo hace. ¿Qué hace el diablo? El diablo engaña y desvía. ¿También o no están bien? La pregunta es si Dios sana hoy. ¿Sí? Dios sí sana. Pero hacemos una oración. La fe del justo no es mucho, y en contexto está hablando que cuando uno enfermo esté en nuestra iglesia, oremos por él, Dios lo puede sanar. ¿Existe el don de lenguas? ¿Puede tomar serpientes? ¿No? ¿Cuál era el otro? ¿Podemos sacar demonios? ¿Qué? ¿Podemos sacar demonios o no? Interesante. ¿Hay demonios o no hay demonios? ¿La gente es poseída por demonios? ¿Podemos entonces nosotros expulsar los demonios? Después hablamos de eso, ¿ok? Repaso final, nada más para concluir. Los dones dados como señal. Vimos primeramente el propósito de los dones. Vimos después la provisión de los dones. Vimos después el perfil de los dones. Número 4, vimos el peligro de los dones. Y por último, vimos el paso de los dones. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das, Señor. Triste, Padre, es que haya mucha gente siendo desviada. Quizás gente muy sincera, queriendo venir al conocimiento de la verdad. Yo sé, Padre, que mucha gente a veces sale de sus tradiciones y van a un lugar buscando la verdad y después terminan finalmente en una iglesia bíblica. Y yo sé que todo eso, Señor, fue para que ellos puedan también conocer y entender la gravedad y tienen una experiencia, Señor, que les ayuda a tener más celo por eso. Yo ruego, Padre, que tú les bendigas a mis hermanos, Señor, que vienen de este fondo.
y que ellos, Señor, puedan gozarse, Señor, de haber conocido la verdad, y que tú los has librado, Señor, del engaño del diablo. Pero, Padre Santo, pedimos que nos ayudes aún como iglesia a fortalecernos. Yo sé que nuestra iglesia tiene mucho potencial. Yo puedo ver, Señor, las habilidades y talentos y dones que has dado a cada uno, pero más que nada, Señor, la disposición. Ruego, Padre, que tú bendigas a nuestra iglesia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.